Tuve una relación secreta de 8 años con el hermano de mi mejor amiga. Un día descubrí por casualidad que había comprado un anillo de compromiso único. Llena de alegría, seguí a Santiago hasta el lugar meticulosamente preparado, solo para verlo arrodillado sobre una pierna frente a una mujer que era increíblemente parecida a mí. Lágrimas corrían por su rostro, mientras juraba que ella era la única con quien se casaría en esta vida. Después de que ella aceptó la propuesta, algunos amigos de Santiago lo felicitaron bromeando. Finalmente volvió tu verdadero amor. Entonces, ¿cuándo vas a deshacerte de esa sustituta del canario dorado? Vamos, apúrate, se burló uno de los amigos de Santiago. Él soltó una nube de humo con la mirada sombría e indescifrable. Esa pobre chica me ama a morir. No puede vivir sin mí. Con calma, lo resolveré después. Cuando vio la foto que publiqué anunciando mi boda, su rostro palideció al instante. Después de colgar con mi madre para confirmar el matrimonio arreglado, compré un boleto de avión de inmediato, obligándome a no pensar en lo que acababa de presenciar. Regresé a casa y comencé a reempacar mis cosas lo más rápido posible. Cuando fui a la sala a buscar algo, Santiago entró. Me abrazó, con el rostro iluminado por una alegría inédita. Carmen, te amo tanto. Estaremos juntos para siempre, ¿de acuerdo? Dijo, inclinándose para besarme. Su aliento olía a alcohol y el perfume empalagoso de gardenias impregnaba su ropa. Fue entonces cuando finalmente entendí. La persona que amaba ese perfume y la verdadera amada de Santiago siempre había sido otra mujer. Desde el principio, yo solo era una sustituta. Una ola de náuseas me invadió y esquivé su beso, pero el deseo en su rostro no desapareció. De repente, me empujó contra la puerta, sus manos frías deslizándose bajo la orilla de mi camisa. Santiago, suéltame, grité. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. Nunca había actuado así antes. Justo cuando Santiago iba a decir algo, sonó el timbre. Abrí la puerta. Una mujer entró corriendo, abrazando a Santiago y plantando un beso rápido en su mejilla. Cuando me vio, su sonrisa era tan brillante que casi dolía. Entonces, tú debes ser la mujer que ha estado al lado de Santiago durante 8 años. Señorita Carmen Hernández. Hola. Mi nombre es Elena Blanco y soy la prometida de Santiago. Muchas gracias por cuidarlo tan bien durante todo este tiempo. El fuerte aroma a gardenias me invadió con cada movimiento de ella. Exactamente el mismo perfume que llevaba Santiago momentos antes. Me quedé inmóvil, simplemente mirándolo. Él vaciló un momento, desvió la mirada rápidamente y confirmó. Sí, ella es la secretaria que mencioné. Esta chica no gana mucho, así que la dejo quedarse en la habitación de invitados. Aquí es más conveniente para que me ayude con algunas tareas. Elena hizo un gesto con la mano como si no fuera nada. Santiago, ¿por qué estás explicando eso de nuevo? No soy una mujer celosa que confunde el trabajo con la vida personal. Además, ya que la señorita Hernández y yo somos tan parecidas, es natural que tenerla cerca sea más cómodo y familiar para ti. Por cierto, debo agradecer a la señorita Hernández entonces, añadió con entusiasmo. Por cierto, como la señorita Hernández conoce bien la casa, ¿podría por favor mover mis maletas al cuarto de Santiago? Nos casaremos pronto, así que ya es hora de que empecemos a vivir juntos. Elena dio órdenes alegremente y Santiago no mostró la menor señal de oposición. Pensé en las innumerables veces que le rogué mudarme al cuarto principal, solo para escuchar a Santiago decir que las parejas necesitan espacio. Solo cuando él estaba de humor, me permitía quedarme en el cuarto principal. Si olvidaba algo, se aseguraba de poner cara seria y recordarme que debía respetar los límites. Solía pensar que eso era solo parte del carácter reservado y disciplinado de Santiago. Al final, me di cuenta de que era porque, en su corazón, yo nunca ocupé el papel de dueña de la casa. De repente, Santiago señaló su celular. Miré la pantalla y vi el mensaje que acababa de enviar en la conversación. Amor, mi matrimonio con Elena es solo de fachada. Un acuerdo para la colaboración entre los grupos. No me malinterpretes. No pude evitarlo. Empecé a reír. Santiago todavía pensaba que podía engañarme como si fuera una niña de 3 años. Si decía que su matrimonio era falso, pues que fuera falso. Mientras lo que yo tuviera fuera real, eso era todo lo que importaba. Ya no quería hacer preguntas, pero Santiago agarró mi mano con el rostro serio, su voz ansiosa. ¿Por qué estás empacando tus cosas de repente? Respóndeme. Giré el rostro sin querer responder. Después de enviar mi equipaje de vuelta a casa, fui a la oficina a imprimir mi carta de renuncia, lista para entregársela personalmente a Santiago. En el camino apareció un mensaje. Amor, exageré con lo que dije ayer. Al final, me quedé trabajando en la oficina y dormí aquí. Acabo de despertar y estoy regresando a casa. Levanté la mirada hacia la oficina vacía frente a mí y dejé la carta de renuncia sobre el escritorio de Santiago. No respondí al mensaje. En lugar de eso, salí de la conversación y lo eliminé de mis chats fijados. Un punto rojo de notificación apareció en mi lista de contactos. A Elena enviándome una solicitud de amistad. Dudé brevemente antes de aceptarla y de inmediato un mensaje apareció en la conversación. Santiago, no olvides comprar más preservativos cuando regreses de la tienda. Fuiste tan salvaje anoche que usamos todos. El mensaje fue seguido de varios emojis tímidos. Exactamente al límite de 2 minutos, Elena borró el mensaje. Ah, perdón, señorita Hernández. Envié esto a la persona equivocada. Usted no vio nada, ¿verdad? Una oleada de amargura invadió mi corazón. No tenía interés en participar en su ego, pero mis dedos instintivamente abrieron su perfil en las redes sociales. Una publicación tras otra apareció frente a mí como una película desenrollándose. Descubrí que Elena había regresado hacía un mes entero. Durante ese mes, Santiago había estado viéndose a escondidas con ella, llevándola a varios lugares para divertirse. Revisando las fechas, me di cuenta de que esas salidas ocurrieron justamente en los momentos en que Santiago decía que estaba demasiado ocupado para llevarme. Estoy sobrecargado de trabajo. Siempre me abrazaba con dulzura, convenciéndome con palabras tiernas. Está bien, está bien. Tan pronto como el trabajo no esté tan agitado, te llevaré allí. Esperé 8 años y nunca lo vi hacerse tiempo, pero cuando Elena volvió por apenas un mes, de repente él ya no estaba ocupado. Fui muy ingenua. Santiago evitaba formalizar nuestra relación desde hacía 8 años. Empacar mis cosas fue más fácil de lo que imaginé. Después de 8 años de vida compartida con Santiago, me di cuenta de que no tenía mucho
mucho que realmente me perteneciera. Apenas un par de libros, algo de ropa y un collar barato que me había comprado en nuestro primer aniversario, no porque tuviera valor sentimental, sino porque en ese momento creía que significaba algo. Lo arrojé al suelo sin pensarlo 2 veces. Mis manos se movían con rapidez, impulsadas por una mezcla de rabia y desesperación, pero mi mente se sentía extrañamente vacía. Sabía que no podía quedarme un segundo más en ese lugar. Si lo hacía, Santiago intentaría hablar, manipular, inventar excusas, y por primera vez en años no estaba dispuesta a escucharlo. Cuando terminé de empacar, tomé un vuelo al otro lado del país. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a mi mejor amiga, la hermana de Santiago. No quería que nadie pudiera localizarme. Sabía que tarde o temprano él intentaría encontrarme, pero necesitaba tiempo para reconstruirme antes de enfrentar cualquier cosa relacionada con él. Al llegar a mi nuevo destino, me encontré con una ciudad desconocida, con calles ajenas y rostros sin historia en mi vida, lo que, de alguna manera, me reconfortó. Me instalé en un pequeño departamento de alquiler temporal y conseguí un empleo en una empresa de consultoría financiera, algo que no estaba en mis planes iniciales, pero que representaba un nuevo comienzo. Durante las primeras semanas, todo parecía ir bien. Me sumergí en el trabajo, intentando llenar los vacíos de mi mente con números y estrategias, pero la sombra de Santiago todavía me acechaba en los rincones más oscuros de mi subconsciente. A veces despertaba en mitad de la noche con la sensación de su perfume impregnado en mi ropa, solo para darme cuenta de que era mi imaginación. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando comenzaron a llegar los mensajes. Primero fueron inofensivos, un simple ¿cómo estás? Desde un número desconocido, aunque sabía perfectamente de quién se trataba. Luego, comenzaron a volverse más insistentes. Carmen, sé que cometí errores, pero no podemos acabar así. Dime dónde estás. Necesitamos hablar. No respondí ninguno. Sabía que cualquier tipo de contacto con él solo le daría más razones para seguir buscándome. Entonces, las llamadas comenzaron, primero de números que no reconocía, luego de líneas privadas. Cada vez que veía la pantalla de mi teléfono iluminándose, mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de rabia y miedo. Sabía que Santiago no aceptaba un no como respuesta, pero no esperaba que fuera tan persistente. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontré una foto mía caminando hacia mi departamento. En el reverso, una nota con su inconfundible caligrafía. Sabes que no puedes esconderte de mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La primera reacción fue la negación, pensar que tal vez estaba exagerando, que no podía haber llegado hasta aquí tan rápido, pero luego entendí la realidad. Santiago había contratado a alguien para seguirme. No solo quería saber dónde estaba, quería que supiera que él lo sabía. Esa noche, cambié de número y desactivé mis redes sociales. Avisé a mi jefa sobre la posibilidad de recibir visitas o llamadas extrañas y reforcé la seguridad de mi edificio. Pero incluso con todas esas precauciones, no podía sacudirme la sensación de que él estaba más cerca de lo que imaginaba. Y tenía razón. 2 semanas después, mientras salía de la oficina, vi una silueta conocida apoyada contra un coche negro en la esquina. No tenía que acercarme para saber quién era. Santiago estaba allí, mirándome con una sonrisa torcida, como si nada hubiera pasado, como si aún tuviera control sobre mí. En ese momento, supe que mi escape no había terminado. Apenas estaba comenzando. Mi cuerpo se congeló en el instante en que lo vi. Santiago estaba ahí, apoyado contra su auto con la misma actitud despreocupada y confiada de siempre, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera destrozado 8 años de mi vida con su mentira. Llevaba un cigarro entre los dedos y su expresión era la de un hombre que ya había ganado antes de que la partida siquiera comenzara. No me moví. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una salida, pero la calle estaba vacía y él estaba justo en la única dirección que podía tomar para llegar a mi departamento. Decidí fingir que no lo veía y giré en la otra dirección. Caminé rápido, con la respiración pesada, sintiendo el peso de su mirada siguiéndome. Apenas había dado unos pasos cuando su voz rompió el silencio. ¿Vas a ignorarme, Carmen? No me detuve. Aceleré el paso, ignorando el sudor frío en mi espalda. ¿De verdad crees que puedes seguir escapando? Su tono era tranquilo, casi divertido, como si esto fuera un juego para él, como si fuera divertido verme correr. Pero entonces, escuché sus pasos detrás de mí. Se estaba moviendo. Ya no estaba esperando que yo lo enfrentara. Estaba viniendo hacia mí. El pánico se disparó en mi pecho y mi instinto gritó que corriera. Pero correr era lo que él quería. Era darle la satisfacción de que me veía vulnerable. Respiré hondo y me giré, enfrentándolo de una vez. ¿Qué demonios quieres?, pregunté, con una voz más firme de lo que sentía por dentro. Santiago sonrió, inclinando la cabeza como si estuviera evaluando mi reacción. Solo quería verte, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. No has contestado mis mensajes. Pensé que habías olvidado lo que significamos el uno para el otro. Solté una risa amarga. ¿Qué significamos? No significamos nada, Santiago. ¿De verdad pensaste que iba a quedarme de brazos cruzados después de lo que hiciste? Su sonrisa no se desvaneció, pero su mirada se endureció. No tienes que ponerte a la defensiva, Carmen. No vine a discutir. Solo quiero hablar. No tenemos nada de qué hablar. Eso no es cierto. Se acercó un paso más y tuve que obligarme a no retroceder. Sé que estás dolida, pero en el fondo sabes que nadie te conoce mejor que yo. No puedes borrar 8 años de tu vida solo porque estás enojada. Su voz tenía esa cadencia hipnótica, la misma que usaba cuando quería hacerme creer que todo estaba bien, que lo que hacía era por mi bien, que mi amor por él era suficiente para justificarlo todo. Y por primera vez, no sentí la menor duda, solo asco. Ya lo hice, dije, manteniendo mi tono firme. 8 años borrados, 8 años desperdiciados. ¿Eso querías oír? Pues ahí lo tienes. Sus ojos destellaron con algo oscuro. Carmen, no te equivoques conmigo, dijo en un tono más bajo, más peligroso. Te dejé ir una vez, pero eso no significa que voy a dejar que me tires a la basura como si fuera cualquier cosa. No eres cualquier cosa, Santiago. Eres un mal recuerdo. Y eso es todo lo que serás para mí. Su mandíbula se tensó, pero antes de que pudiera responder, un auto dobló la esquina y se estacionó junto a mí. La ventanilla se bajó y una voz femenina rompió la tensión. Carmen, ¿está todo bien? Era mi jefa. Su expresión estaba llena de preocupación. Sus ojos iban de mí a Santiago con evidente desconfianza. Nunca me había sentido tan aliviada de ver a alguien en mi vida. Sonreí con naturalidad. Sí, todo bien.
Iba justo para casa. No miré a Santiago cuando abrí la puerta del auto y subí. No le di el gusto de ver si me temblaban las manos. No le di nada. Solo lo dejé ahí, en la acera, con su cigarro consumiéndose en sus dedos. Mi jefa esperó hasta que doblamos la esquina para hablar. ¿Quién era ese? Nadie, respondí. Y por primera vez, lo sentí como la verdad. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Santiago nunca aceptaba un no como respuesta. Y ahora que había sentido que lo estaba perdiendo de verdad, haría lo que fuera necesario para recuperarme, aunque eso significara destruirme en el proceso. Pensé que, después de aquel encuentro, Santiago entendería que lo nuestro había terminado, que no tenía ningún tipo de poder sobre mí, que su juego había llegado a su fin. Pero no. Para él, la derrota no era una opción. Lo entendí claramente cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas a mi alrededor. Primero, fueron llamadas desde números desconocidos, siempre en silencio cuando contestaba. Luego, correos electrónicos sin remitente con frases vagas, casi amenazantes. Nos pertenecemos, sabes que no puedes escapar. O, no tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Me dije a mí misma que no debía dejar que el miedo me dominara, que probablemente Santiago solo estaba jugando con mi mente. Pero la verdadera confirmación de que esto no era solo paranoia llegó cuando mi jefa me llamó a su oficina con una expresión seria. Carmen, hemos recibido algunas referencias preocupantes sobre ti, comenzó, con una expresión de cautela. Una empresa que estaba interesada en trabajar con nosotros recibió información que sugiere que podrías estar involucrada en fraude. Mi sangre se heló. ¿Qué? ¿Fraude? Eso es imposible. Lo sé, pero es algo que debemos tomar en serio. Me mostró un correo anónimo enviado a nuestros socios comerciales, lleno de acusaciones falsas, pero lo que más me aterrorizó fue la precisión de los detalles sobre mi vida personal. No quedaban dudas. Santiago estaba detrás de esto. Intentaba sabotearme, destruir todo lo que estaba construyendo lejos de él. Voy a investigar quién está detrás de esto, aseguré. Es una venganza personal. Mi jefa asintió con comprensión, pero yo sabía que la sombra de la sospecha quedaría sobre mí por un tiempo. Ese era el verdadero golpe de Santiago. No hacerme caer de inmediato, sino sembrar la duda, envenenar mi entorno poco a poco, y funcionó. En las siguientes semanas, el ambiente en la oficina cambió. Aunque nadie me acusó directamente, podía sentir las miradas, la distancia, la forma en que algunas conversaciones se detenían cuando entraba en una sala. No importaba que yo fuera inocente. Santiago había conseguido lo que quería: aislarme. Sabía que su siguiente paso sería aparecer de nuevo, y no tardó en hacerlo. Me estaba esperando fuera del edificio de mi trabajo una tarde, con su expresión serena, como si nada hubiera pasado. No te ves bien, Carmen, comentó con esa voz suave, como si realmente le importara. Me preocupas. Lo ignoré y seguí caminando, pero él no se movió de mi lado. Escucha, no quería que todo llegara a esto, pero no me dejaste opción. Solo quiero hablar, arreglar las cosas. Te conozco. Sé que no puedes odiarme para siempre. Me reí, una risa amarga. ¿Esto es tu versión de arreglar las cosas? ¿Sabotear mi trabajo? ¿Hacerme parecer una criminal? No hice nada que no pudiera resolverse, dijo con calma. Una simple palabra mía y todo vuelve a la normalidad. Pero necesitas escucharme primero. Me detuve y lo miré a los ojos. Nunca voy a escucharte, nunca. Su mandíbula se tensó y por primera vez vi un destello de verdadera frustración en su mirada. ¿Sabes qué es lo gracioso, Santiago? Que siempre creí que eras un hombre calculador, frío, meticuloso. Pero ahora veo la verdad. Eres patético. Y lo peor de todo, desesperado. Su rostro se endureció de inmediato. Cuidado con lo que dices, Carmen. ¿O qué? ¿Me vas a arruinar más? Hazlo. Veamos hasta dónde puedes llegar. No esperé su respuesta. Me giré y caminé hacia mi departamento con la certeza de que la guerra entre nosotros acababa de escalar a un nivel peligroso. Pero lo que no sabía era que, en otro lugar, alguien más estaba a punto de darse cuenta de quién era realmente Santiago. Y esa persona estaba más cerca de él de lo que imaginaba. Lo que no sabía era que, mientras Santiago intentaba destruirme, su mundo también comenzaba a derrumbarse. Elena, su prometida perfecta, aquella mujer que se creía superior, que me miró con condescendencia mientras me arrebataba mi lugar, finalmente estaba viendo la verdad. No sé cómo ocurrió. Si fue un mensaje, una llamada sospechosa, un cambio en la actitud de Santiago, pero algo dentro de ella se rompió. Y cuando eso pasó, supo que había cometido un error. Su error no había sido elegirme a mí como su enemiga. Su error había sido elegir a Santiago como su hombre. Lo supe cuando, una noche, después de semanas de guerra silenciosa con él, mi teléfono vibró con una notificación inesperada. Un mensaje. De Elena. Tenemos que hablar. Sé todo. Sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza, pero al final, la necesidad de saber qué significaba ese todo ganó. Nos encontramos en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Cuando llegó, ya no tenía ese aire de seguridad y superioridad. Se veía agotada, tensa, como si la realidad la hubiera golpeado con una fuerza inesperada. No voy a disculparme, dijo de inmediato, sentándose frente a mí. No espero que me perdones, solo quiero que escuches. Me crucé de brazos, expectante. Estoy escuchando. Tomó aire antes de hablar. Siempre pensé que te habías aferrado a Santiago porque no sabías cómo dejarlo ir, que eras débil, dependiente, pero ahora lo entiendo. No es que tú no pudieras soltarlo, es que él nunca te dejó hacerlo. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Por qué dices eso? Su mirada se endureció. Porque ahora soy yo la que intenta dejarlo y él no me deja. Me explicó cómo poco a poco comenzó a notar las grietas en la imagen perfecta de Santiago. Al principio, pequeñas cosas, mentiras insignificantes, inconsistencias en sus horarios, mensajes borrados, luego fragmentos más grandes, como conversaciones con socios que no parecían de negocios, transacciones ocultas, llamadas a números desconocidos a altas horas de la noche. Al principio pensé que me estaba engañando, confesó. Y sí, lo hacía, pero eso no era lo peor. Lo peor era que Santiago no me veía como su mujer, me veía como un recurso, como un medio para un fin. Su voz se quebró ligeramente, pero se recuperó rápido, como te veía a ti. La dejé hablar sin interrumpirla. Me contó cómo había encontrado registros de las veces que Santiago había mandado a alguien a seguirme, cómo intentó sabotearme no solo en el trabajo, sino en cada oportunidad de salir adelante, cómo hablaba
hablaba de mí con una mezcla de desdén y obsesión. Nunca te dejó ir, Carmen, dijo en voz baja, porque para él, tú no eres solo su ex, eres su propiedad. Su estómago se revolvió de solo decirlo. Y ahora sé que si yo intento irme, va a hacerme lo mismo. Hubo un silencio pesado entre nosotras. Ambas sabíamos que Santiago no era solo un hombre traicionero, era un hombre peligroso. ¿Por qué me estás diciendo todo esto?, pregunté finalmente. Elena me miró directo a los ojos. Porque quiero destruirlo. La observé en busca de falsedad, de una trampa, pero solo vi una determinación feroz, una que reconocí porque era la misma que ardía dentro de mí. No puedo hacerlo sola, continuó. Pero si nos unimos, podemos acabar con él de una vez por todas. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que había hecho, en cómo había intentado controlarme incluso cuando ya no estaba con él. Pensé en lo cerca que había estado de arruinar mi carrera, en cómo había logrado que la gente dudara de mí, en el terror que me provocaba verlo aparecer de la nada. Y por primera vez, me di cuenta de que la única forma de escapar realmente de él era destruyéndolo primero. Sonreí, una sonrisa fría, una sonrisa de guerra. Bien, respondí. Vamos a hacerlo. Y con ese pacto sellado, el principio del fin de Santiago había comenzado. El plan comenzó en silencio, con paciencia y precisión, como una obra maestra de destrucción cuidadosamente elaborada. Santiago nunca había imaginado que sus dos mujeres se volverían contra él, que la misma persona a la que había tratado de reemplazar y la que había elegido como su nueva compañera unirían fuerzas para acabar con su imperio de mentiras. No teníamos prisa. Santiago había jugado con nosotras durante años, y ahora nosotras jugaríamos con él. La primera fase fue recoger pruebas. Elena, aún dentro de su círculo, comenzó a recolectar información valiosa. Correos, registros bancarios, llamadas sospechosas, nombres de contactos con los que hacía negocios turbios. Su empresa estaba vinculada a acuerdos fraudulentos, evasión de impuestos y lavado de dinero. Yo, por mi parte, conseguí recopilar todo lo que me había hecho desde que lo dejé. Los correos falsos a mi empresa, las amenazas implícitas, los intentos de difamarme. Cada pieza del rompecabezas encajaba, formando la imagen de un hombre obsesivo, manipulador y corrupto. Pero teníamos que hacerlo caer de la manera correcta. Si lo enfrentábamos directamente, encontraría una forma de salirse con la suya, como siempre lo hacía. Así que optamos por atacar desde donde menos lo esperaría, su reputación. Santiago no era solo un hombre de negocios, era un hombre de apariencias. Siempre se había rodeado de personas influyentes, empresarios y políticos que confiaban en él, porque mantenía una imagen impecable. Pero la imagen es frágil, y nosotras íbamos a romperla en 1000 pedazos. Usamos filtraciones anónimas para esparcir rumores sobre sus prácticas fraudulentas. Algunos de sus inversionistas comenzaron a dudar de él. Luego, filtramos correos comprometedores a un periodista que había investigado casos de corrupción en el pasado. No tardó mucho en armar la historia. El artículo que se publicó era devastador. No solo exponía sus negocios ilegales, sino que revelaba su patrón de manipulación con las mujeres. Usaron fragmentos de correos en los que hablaba de mí como una posesión difícil de soltar, de Elena como un buen activo para futuras conexiones, de otras mujeres como diversiones. La historia explotó en los medios y las redes sociales. De un día para otro, Santiago pasó de ser un empresario respetado a un hombre con la reputación en llamas. Sus socios comenzaron a alejarse. Su familia, que siempre lo había respaldado, lo enfrentó públicamente. Y lo mejor de todo, Santiago no tenía idea de que nosotras estábamos detrás de todo. Cuando intentó culparme, nadie le creyó. Cuando intentó culpar a Elena, la gente la vio como otra víctima de su juego. Estaba atrapado en su propia telaraña. Pero la verdadera caída llegó cuando la policía comenzó a investigarlo. Sus cuentas fueron congeladas, su empresa puesta bajo escrutinio. Y en medio del caos, Elena hizo su última jugada. Filtró información interna sobre su participación en fraude fiscal. Fue la estocada final. Santiago fue arrestado. El hombre que una vez creyó tener el mundo bajo sus pies, ahora estaba esposado, con su nombre destruido y sin nadie que lo defendiera. Nosotras ni siquiera tuvimos que asistir al juicio. Solo observamos desde la distancia cómo su mundo se derrumbaba, cómo su nombre se convertía en sinónimo de escándalo y fracaso. Cuando finalmente fue condenado, Elena y yo nos encontramos una última vez. Nos miramos, sin necesidad de decir nada. Lo habíamos logrado. Santiago ya no podía tocarnos, ya no podía dañar a nadie más. Sin embargo, no éramos amigas, nunca lo seríamos. Lo único que nos había unido era el deseo de verlo caer. Y ahora que lo habíamos conseguido, no había nada más entre nosotras. Supongo que esto es un adiós, dijo ella con una sonrisa ligera. Supongo que sí. No hubo abrazos, no hubo despedidas emotivas, solo la satisfacción de saber que el monstruo que nos había controlado por tanto tiempo ya no tenía poder sobre nosotras. Me alejé de ahí con la certeza de que mi vida, por fin, me pertenecía. Había pasado 8 años siendo una sombra en la vida de Santiago, esperando que me eligiera, que me viera como su prioridad. Pero al final, entendí que la única persona a la que debía demostrarle algo era a mí misma, y lo hice. Santiago estaba acabado, y yo, finalmente, era libre.